Hola maestro, hola maestra, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que veas este video. Pues ya está todo listo para esta cuarta sesión ordinaria de nuestro Consejo Técnico Escolar. Como siempre, te dejo en este video las apreciaciones personales, las ideas que tengo, de acuerdo con lo que he investigado, con los materiales que la Secretaría de Educación Pública nos ha hecho llegar a nosotros los maestros. Después de la intro, comenzamos. Bueno, maestro, maestra, pues ya sabes que en nuestras manos ya deben de estar los insumos de las orientaciones para la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y que continúa con lo que es el taller intensivo de formación continua para docentes. En este caso está las orientaciones para los niveles de inicial, preescolar, primaria, telesecundaria y centros de atención múltiple. En el caso de secundaria, pues hay otro especial con ciertas indicaciones por la cuestión de las asignaturas. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? La primera parte te dice que revisemos el cronograma para saber fechas y lo que haremos con la quinta, sexta, séptima y octava sesión. Vamos a seguir revisando los contenidos tal y como los estamos manejando en esta sesión. Primero, vamos a recuperar los conocimientos adquiridos y vamos sobre todo a ver hasta dónde ya has llegado tú en este momento. Recuerda, la sesión pasada y desde el taller intensivo estamos manejando los ejes articuladores. Ya sabes, son 7 y son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, arte y experiencias estéticas. ¿Ya las conoces? ¿Ya las pudiste analizar todas en el consejo técnico anterior? Si no es así, retómalo. Recuerda que podemos nosotros amoldar estos tiempos de forma tal que tengamos el conocimiento, la comprensión, el entendimiento y sobre todo los procesos de reflexión de estos conceptos tan importantes como son los ejes articuladores. Más que nada, mira, ¿analizaste su sentido y alcance de cada uno? ¿Revisaste, analizaste y reflexionaste acerca de cómo estos ejes articuladores te sirven para apoyar tu diseño del programa analítico? ¿Y has podido discutir cómo integrarlos a la práctica docente? Quizás todavía hayan ciertas dudas en cómo hacer el programa analítico. Te voy a dejar por aquí el enlace de un video, el video anterior a este, donde doy una idea de cómo pensar en hacer el programa analítico. Y si lo manejo de esta manera, más adelante vas a entender por qué. ¿Cuáles son los propósitos de esta sesión? Obviamente vamos a ver el campo formativo, lenguajes, recuérdalo. Es uno de los 4 campos formativos, muy diferente a lo que son los 7 ejes articuladores. Los 7 ejes articuladores precisamente sirven para que puedas luego hacer una vinculación entre estos campos y sobre todo que puedas manejarlos de manera transversal. Entonces, en esta ocasión vamos a analizar, a reflexionar, a aprender del campo formativo lenguajes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar la descripción general, las especificidades, vamos a revisar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje y vamos a avanzar sobre todo en el codiseño del programa analítico. Que quede claro, vamos a avanzar, todavía no va a estar listo esto y más adelante te voy a explicar por qué. Básicamente esto que nos dice el libro de orientaciones, el insumo de orientaciones, está tal cual cuando abres tus avances de cada fase, la fase 2, 3, 4, 5, 6, y te encuentras el campo formativo lenguajes en el índice. Allá te lo dice la descripción,
las finalidades del campo formativo para cada uno de los niveles que integran educación básica, las especificidades, en este caso tomé de la fase 5, si tú agarras el de la fase 3 te va a decir fase 3, agarras el de fase 6 te va a decir fase 6, y los contenidos y procesos de desarrollos de aprendizaje del campo formativo. ¿Sale? Bien. Los insumos de la sesión vienen al final de las orientaciones y son con todos estos enlaces que tú ves. Vamos a ir rescatándolos poco a poco porque sí tienes que verlos, son muy interesantes. Y por ejemplo, vamos a basarnos de este anexo, es el plan 2022, nada más que hay dos formas de verlos, ¿de acuerdo? A través de este formato que es el anexo, con el escudo nacional al margen superior izquierdo, que nos dice, y tenemos que rescatar lo siguiente, lo leo tal cual: al ser la educación un derecho humano y por lo tanto un bien público de interés nacional, esta propuesta curricular es una tarea colectiva en permanente construcción que comprende, ahora vas a ver lo que comprende. ¿Por qué te digo esto? Todo lo estamos construyendo durante este ciclo escolar. Más adelante te voy a mostrar la justificación. Pero también puedes verlo desde este libro, también digital, que tiene un formato mejor que la simple hoja o las simples hojas con el escudo al margen, que a lo mejor te has descargado una que no se ve muy bien. Entra a la página de educación básica y ya vas a encontrar ya una mejor versión. Y en esta, palabras más, palabras menos, porque no es tan formal como en el anexo, te vuelve a decir lo mismo que te acabo de leer, pero además te da estas 5 estrategias que comprende, o estos 5 puntos que comprende todo esto que estamos haciendo ahora. El plan y programa de estudios, así como los libros de texto gratuito, que si recordarás ya se han podido ver en una primera instancia los de primer grado. Formación docente, que es una de esas partes de formación, es lo que estamos ahora haciendo ahora en los consejos técnicos. El codiseño de los programas de estudio analíticos a cargo de las maestras y los maestros es lo que estamos aprendiendo a hacer durante esta revisión en estas sesiones de consejo. Desarrollo de 5 estrategias nacionales y transformación administrativa y de gestión, que este punto tengo por ahí unas ideas que te compartiré en video próximo. Ya sabes, los insumos de esta sesión son todos los avances del contenido de los programas sintéticos de la fase 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Y dentro de estos insumos, además, tenemos unos videos explicativos maravillosos que están, ¿te acuerdas la serie de enlaces que te he mostrado? Abriendo el libro de orientaciones, el insumo de orientaciones, perdón. Allá al final vas a encontrarlo, nada más es hacer clic y te va a llevar en una primera instancia a que puedas visualizar la presentación general del programa formativo Lenguajes. Pero vamos más allá y en determinado momento hay los videos para cada para cada fase de este campo formativo. Es interesante conocer el de tu fase, es correcto, pero también te puede servir conocer el de la fase que antecede a la tuya y la que le sucede también, ¿de acuerdo? Para que sepas, lo vas a ver más adelante, de dónde partir y hacia dónde ir con tus procesos de enseñanza-aprendizaje. Pongámonos en acción. Obviamente lo primero que vas a hacer es tomar la fase, el libro de la fase que te corresponda, y entonces, vamos a ver. Analizando el campo de lenguajes, vas a responder, a estas preguntas que están dentro de las orientaciones, ¿de acuerdo? O si quieres, pausas el video y las vas respondiendo hasta que ya tengas algo en concreto. ¿Cómo se conforma el campo? ¿Qué lo distingue? ¿Cómo consideran que se aborda la diversidad sociolingüística de acuerdo con el campo formativo lenguajes? ¿Cómo se trabaja en el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje en los ámbitos áulicos, escolares y comunitarios? Y ahorita vas a ver por qué estos 3 conceptos. ¿Cuáles son las finalidades del campo?
cómo orientan las finalidades del campo la práctica docente, cuáles son las características de las especificidades del campo formativo lenguajes en la fase que le corresponde. Allá sí habría que hacer, sobre todo en primaria, que tienen al mismo tiempo 3 fases, comparar para ver, encontrar esas semejanzas y diferencias. ¿Cómo contribuye el campo formativo lenguajes al logro del perfil de egreso? Analiza esto con el colectivo docente, que le den respuesta en plenaria, y ya que estén plenamente convencidos de que lo que han dicho es lo correcto, que te recuerdo, así como se dice que no hay ni formatos ni recetas, lo correcto es aquello que se concluya a través del colectivo docente, respetando la autonomía profesional en este caso. Bien, maestros, pues continuemos en esta acción. ¿Cómo? Revisando ahora los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Ya tienes el libro, el insumo de tu fase abierto. Llégate a donde están los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Recuerda, del campo formativo lenguajes, ¿de acuerdo? Si analizas la fase 1, pues viene un poquito más sencilla, porque tiene el contenido, los procesos de desarrollo y orientaciones didácticas. A diferencia, por ejemplo, de la fase 2, que es de preescolar, en donde el contenido viene distribuido en 3 niveles, que son los 3 grados de preescolar, para denominarle los procesos de desarrollo de aprendizaje. En el caso de primaria, tanto la fase 3, 4 y 5, vienen los contenidos y viene la distribución para cada grado que abarca cada fase. Por ejemplo, la fase 3 viene para primero y segundo grado, la fase 4, tercero y cuarto, la fase 5 para quinto y sexto, y para el caso de secundaria viene similar al de preescolar, pero ahora te va marcando, en el caso de los contenidos del campo formativo lenguajes, las asignaturas, porque te maneja español, lengua indígena como primera lengua, lengua indígena como segunda lengua, inglés y artes inclusive. Entonces, secundaria, por eso es un proceso diferente al que sería preescolar o primaria, ¿de acuerdo? Revísalos, dale una primera vista, porque luego, ¿qué es lo que puedes hacer tú con esto? ¿Qué te parece si, ya que los has analizado, sobre todo los contenidos, construimos entre todos una ruta de contenido? ¿Qué es esto? Mira, esto que yo voy a trabajar con los maestros, y que se necesita un material ya impreso para ganarle tiempo al tiempo, ¿de acuerdo? Porque de igual manera tú puedes llevar las tarjetas y, te explico, se trata de escribir cada contenido en una tarjeta. Los maestros de la fase 3, por ejemplo, creo que allá son 14 contenidos, no recuerdo el número, X número. Entonces van a ser un igual número de tarjetas escribiendo cada uno de los contenidos. Lo mismo va a ser el de la fase 4, el de la fase 5, ¿de acuerdo? En el caso de primaria. En el caso de preescolar pueden hacerlo con alguna variante, pues ya ven que es un solo contenido para los 3 grados. Les recuerdo, primaria no, son unos contenidos para primero y segundo, otros para tercero y cuarto y otros para quinto y sexto. Y en el caso de secundaria, pues es un trabajo diferente a través de sus academias de trabajo. Me voy a concentrar entonces en el ejemplo de primaria, que espero que les sirva a preescolar y a secundaria, ¿de acuerdo? En el caso de primaria, entonces, ya que todos tengan sus tarjetitas con los contenidos, bueno, pasen al pizarrón, o si es muy pequeño, ubiquen una pared del salón donde estén tomando el consejo técnico, o construyan un mural con varios pliegos de papel pegados para que sobre de él puedan colocar sus contenidos. Por ejemplo, el primer contenido lo pone el de la fase 3 y dice: yo pongo el uso de elementos y convenciones de la escritura presentes en la cotidianidad. Muy interesante. ¿Qué te dicen los procesos de desarrollo de aprendizajes? ¿Qué te dicen para primero y segundo grados? Porque con base a eso es que el de la fase 4 o los maestros de la fase 4 van a decir: este se vincula y puede ser
y entonces lo ponen a un lado y lo enlazan con una flechita. Si entre el colectivo docente deciden en ese momento que hay más de uno que se vincula o que puede ser la secuencia del que ha puesto el de la fase 3, adelante, es válido, ¿de acuerdo? Un mapa de contenidos, ¿de acuerdo? No va a ser uno solo para todas las escuelas. Aquí es donde empieza a funcionar el proceso de contextualización, en este caso, ponderando la experiencia docente, ¿de acuerdo? Que también es otro tema que en otro video voy a tratar próximamente. Y eso va a permitir que tú vayas construyendo, aquí es donde empieza lo bueno, la idea de lo que va a ser tu programa analítico, ¿de acuerdo? Porque vas trazando tus rutas y ya vas sabiendo, por ejemplo, si estás tú en la fase 4, que hay un contenido que antecede a este que estás poniendo. Y cuando tú llegues a analizar esa fase de diagnóstico de tu alumno, vas a poder definir si está en el nivel de tu fase, o de tu grado inclusive, o en el nivel anterior. ¿De acuerdo? Espero haberme explicado. Y eso va a hacer que en tu programa analítico decidas empezar con el contenido de tu fase y grado o con un contenido de la fase anterior. Entonces, si te das cuenta, estás haciendo ya tu propio programa analítico. Y dentro de eso ya estás trabajando algo del codiseño. ¿Sí? Para que veas, esto es algo que hemos hecho siempre. Siempre lo hemos trabajado de esta manera. Solo que ahora nos dan una teoría para que lo manejemos de mejor forma. Después de esto, vienen los de fase 5. Y después de escuchar los procesos de desarrollo de la fase 3 y de la fase 4 relacionados con estos contenidos, entonces deciden, este es el contenido que es secuencia de estos otros dos, y lo marcan. Y repito, si hay más de uno, puede ponerse. Pero puede tener la duda, haber la duda en los de fase 3 de decir, a ver, yo con mis chicos de primero, sobre todo los maestros de primer grado, yo debo de ver este contenido. Pero ¿cómo lo estuvieron viendo en preescolar? Entonces, por eso vas a agarrar los contenidos de la fase 2 y vas a encontrar el que se relacione con esto, que en su caso también te serviría como un punto de partida, ¿de acuerdo? Y para los maestros de quinto y sexto grado, sería bueno conocer hasta dónde deben de llegar con sus chicos para que cuando lleguen a la secundaria desarrollen un buen proceso de aprendizaje porque tienen excelentes conocimientos previos. Entonces pudiera ser que pongan este contenido que es de la fase 6, de español, ¿sí? De la asignatura de español. Recursos literarios en lengua española para expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas. Recapitulo. Cada fase va a ir poniendo, puedes empezar con la fase 3, desde luego, creo que sería lo mejor, pero ya el colectivo lo decide, para saber dónde va a partir la escuela primaria, qué es lo que continúa en la fase 4 y cómo debe de salir nuestro alumno o nuestra alumna en la fase 5 para lo que es secundaria. Hagan este ejercicio. Vuelvo a lo mismo, no hay una fórmula, una receta, una ruta ya marcada. La ruta la construimos en cada colectivo. Y esto además nos sirve para empezar a idear, a construir nuestro programa analítico. Y si recuerdas, también para empezar a ponerle algo del codiseño. Una vez que terminen esto, que ya todo el colectivo esté de acuerdo con que el mapa está bien, que además, repito, y te lo dice la misma normatividad, este mismo mapa puede estar en construcción permanente, porque llegando a la casa te das cuenta que
el contenido que pusiste lo pudiste haber puesto en otro lugar, empiezas a imaginar y a construir otros escenarios. Entonces, en ese momento, tú puedes hacer los cambios que sea. Recuerda, esto es una construcción permanente. A diferencia de planes anteriores donde esto pudiera verse como una dosificación, que era algo inamovible porque era cierto número de contenidos que tenías que ver en cierto periodo, esto es un proceso está en un proceso, de permanente construcción, porque mucho tiene que ver el logro que tengas de cada contenido para avanzar al siguiente. ¿De acuerdo? Esto lo estamos viendo de manera horizontal, o sea, de una fase, de la fase más pequeña a la fase más grande. Pero también puede verse en forma vertical, cuando entonces cada maestro de cada grado, de cada fase, define exactamente lo que va a ver en su curso escolar y entonces ya se consolida mejor el diseño del programa analítico. Por eso es muy importante esta estrategia que yo te sugiero. Y para adelantar un poquito, te voy a dejar el enlace donde puedes descargar el material que está en PDF, donde traté de colocar todos los contenidos del campo formativo lenguajes de la fase 2, 3, 4, 5 y 6. Simplemente imprimirlos, los recortas, los repartes entre los maestros, entre el colectivo docente y que se pongan a armar el mapa de contenidos. Espero que te sirva. Te recuerdo, esto es una sugerencia, es una estrategia que se me ocurre, que esto además es algo que yo trabajé mucho cuando existía el programa para abatir el rezago en la educación básica y del cual en determinado momento fui también asesor. Por eso te lo presento como tal. Pero, desde luego, si tú tienes mejores ideas, adelante. El caso es que el colectivo docente conozca, analice muy bien toda esa estructura del campo formativo lenguajes. Continuamos. Vamos a leer algo textualmente de por qué estamos haciendo esto. En el plano, del programa analítico lo leo textual porque pues es parte de lo que está en los avances de los programas. Refiere al tratamiento de los programas sintéticos. Ahí lo estamos haciendo para ponerlos en marcha en los distintos grados, fases. Y aquí cuando leemos ponerlos en marcha, seguramente ya estás tú pensando en esas fechas para iniciar. Teniendo los propósitos y las estrategias nacionales de las cuales apoyarse, se cuenta con el horizonte de trabajo para seguir avanzando en la contextualización y te dan algunas sugerencias. En el Consejo Técnico Escolar y la Academia de Docentes, para el caso de secundaria, se analiza el mapa general de contenidos. ¡Ah, caray! Ahorita estamos analizando cada contenido por separado. El análisis del mapa general de contenidos, es decir, donde aparecen los 4 campos formativos, nos sirve para lo siguiente, para establecer posibles articulaciones entre contenidos de campos formativos, así como entre grados y fases. Si te das cuenta, al construir esta ruta, pudimos ver ciertas articulaciones entre las fases, ¿de acuerdo? Mil perdones por la voz, pero ando un poquito malo de la garganta. La viabilidad de dicha articulación está en las posibilidades del trabajo colegiado docente, las características de las y los estudiantes, así como la trayectoria o relaciones entre contenidos que pueden ser o no secuenciados. Es decir, esta parte del avance de cada programa sintético, que ahí está, por eso lo copié textual, y que está en el segundo plano de la contextualización, recuerda que son 3 planos, justifica la elaboración de la ruta de contenidos como te la presenté. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Quieres hacerlo de manera diferente? Adelante. Y tómale una foto. ¿Por qué razón? Porque va a llegar el momento que cuando agarres el mapa general de contenidos, tú tengas que hacer esto. ¿Recuerdas los colores? Por eso el material impreso está todo en letras rojas, ¿de acuerdo? Para que se especifique que son del campo formativo lenguajes. Pero va a llegar un momento en el cual vas a tener que interrelacionar todos. Imagino que esto lo vamos a hacer en esa semana de consejo, esa semana intensiva de consejo técnico sin alumnos que todavía nos queda en el mes de junio, ¿de acuerdo? Entonces, maestro, esto es una buena oportunidad para
trazar tu ruta de contenidos, en este caso del campo formativo lenguajes. ¿Qué es lo que ya sabemos? Bueno, o lo que ya debemos de saber. Recuerda que tú avanzas con tu colectivo a tu propio ritmo. Diagnóstico de la comunidad. Características del contexto. La evaluación diagnóstica o situación actual de los aprendizajes. ¿Recuerdas que en esta ocasión esto lo tenemos en nuestro programa escolar de mejora continua? Rescátalo, actualízalo, haz las adecuaciones que consideres pertinentes. Ya hay un avance en esto. Y luego, la contextualización y secuenciación de contenidos construida a partir del programa sintético, en donde aquí mismo lo pondera. Esto que te estoy leyendo está en las orientaciones en función de su experiencia docente. Aquí está la ponderación, ¿de acuerdo? Aquí está tu experiencia docente como primer término, el diagnóstico del grupo y los saberes de la comunidad. Incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales. Seguramente cuando vas armando el mapa de contenidos, te va a surgir alguna inquietud de esto no aparece, ¿de acuerdo? Adelante, maestro. Agarras una tarjetita del mismo tamaño, que independientemente de todo, en el material impreso, allá hay el material para que puedas imprimir las tarjetas en blanco, lo escribes y lo colocas donde tú quieras, ¿sí? Allí ya estás también en una parte del codiseño, construido esto con tu experiencia docente. Se me ocurre, por ejemplo, que conste que sí está, pero se me ocurre, cuando vas haciendo esto, descubres que no están sistemas de numeración como estamos acostumbrados a llamarlos, ¿sí? Pues simplemente tú escribes sistemas de numeración y lo colocas. Si cuando se analiza el campo formativo de saberes y pensamiento científico, ahí aparece, no pasa nada. Recuerda que todo es permanente construcción, lo quitas. O a lo mejor no aparece. Entonces ya contribuiste y ya pusiste un contenido que tú construiste de acuerdo con tu experiencia docente. ¿De acuerdo? Bueno. Considera también uno o más ejes articuladores. Por eso es necesario tener muy bien ese análisis, comprensión y reflexión de los 7 ejes articuladores. Empieza a considerar cuáles de esos 7, uno cuando menos, vas a poder trabajar para articular, en este caso, toda esta secuenciación de contenidos. Y más adelante, la articulación y secuenciación entre los contenidos de los campos formativos. También puedes ya empezar con la distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Ya tienes tu mapa de contenidos, ya sabes cómo vas a poder trabajar esto. Y luego vamos a un apartado de las sugerencias de evaluación formativa, desde luego partiendo de los saberes y la experiencia docente. No olvides que el Plan 2022 pondera, reconoce mucho nuestra experiencia docente y por eso te habla y te la pone en primer término la autonomía profesional. Esta tarea de evaluación formativa la vas a encontrar en estos documentos, en el anexo, vamos a llamarle anexo a aquellas hojas que tienen el escudo nacional en el margen superior izquierdo. Y lo que es la evaluación formativa está en este documento de las páginas 79 a 84, en el punto 6.3, si mal no recuerdo. Pero si vas a manejar el plan de estudios de la educación básica, que si bien cambia algunas palabras, el fondo, la forma y los conceptos siguen siendo los mismos, ahí lo vas a encontrar dentro de las páginas 92 a 98, ¿de acuerdo? Esto sí hay que analizarlo, te lo piden las orientaciones, porque es necesario saber cómo vamos a evaluar ahora lo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que vas a trabajar, lo que vamos a trabajar en el consejo técnico. Requiere sí que distribuyas muy bien estos tiempos. Si no lograste llegar hasta esta parte de empezar a entender la evaluación formativa, no te desesperes. ¿Hasta dónde llegaste, maestro? Consolida muy bien tu punto de llegada para que luego sepas en la siguiente sesión dónde va a ser tu punto de partida. Lo ideal, lo que se sugiere es que llegues hasta aquí. Pero recuerda, cada colectivo maneja su propio ritmo de trabajo, ¿de acuerdo?
Luego, si el colectivo se presta para ello, pudieras dejar esto para que en casa se trabaje, en alguna reunión informal, siempre he manejado yo de este tipo, o por qué no, inclusive en alguna reunión con previa autorización, recuerda, y esto es trámite administrativo, que puedas tener algún día donde sin menoscabo del cumplimiento educativo puedas tomar una hora, hora y media de la jornada laboral y trabajarlo. Y das media hora más de tu tiempo, ¿no? O una hora. Eso cada colectivo lo decide. No lo estoy diciendo como algo que deba de hacerse. Son meras sugerencias, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta esto, maestros. Todo esto que estamos viendo proviene del acuerdo número 140822, es decir, se publica el 14 de agosto del 2022, estableciendo el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. En el artículo 10, precisamente me habla de las dos etapas de esto y te dice, en el transcurso del ciclo escolar 22-23, este curso, para la fase 2 de educación preescolar, la fase 3, primero y segundo grado de primaria, y la fase 6, primero, segundo y tercer grado de educación secundaria, ¿correcto? Teóricamente se hablaba de un piloteo que luego se canceló. Me parece mejor esto en donde estamos trabajando nosotros, todo esto que antes iba a ser en una forma de pilotaje, ¿de acuerdo? Porque con esto vamos a producir información y sugerencias por parte de nuestros consejos técnicos para ajustar, para retroalimentar esos contenidos, ¿de acuerdo? Y te dice también, durante este mismo ciclo se avanzará en el diseño de los programas correspondientes a la fase 4 y 5, que son de tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Sin embargo, están todos. Recuerda que la fase de pilotaje se ha cancelado y entonces de golpe me dan esta primera etapa para que trabajemos, para que luego en una segunda etapa, con toda la información que se recopile de esto que estamos haciendo en el ciclo 22-23, se realicen los ajustes y se concreten las propuestas definitivas. Y la encargada de hacer esto va a ser el encargado, el titular de la Secretaría de Educación Pública, en lo que es la publicación en el Diario Oficial de la Federación. También debemos considerar que lo que estoy leyendo de este acuerdo, cuyo anexo es el que trae el escudo nacional en el margen superior izquierdo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, o sea, el día 15 de agosto, ¿de acuerdo? Ahora, esto que creo que también va a cambiar. Si recuerdas, el primer artículo que te leí ya ha cambiado, ha sido modificado en la actuación, no en el texto del diario oficial, porque te dice, se está recopilando información y ahorita se está recopilando mucha información al analizar de una vez prácticamente todos los programas sintéticos de todas las fases. Porque te dice que el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria iniciará su aplicación con la generación de estudiantes que le corresponda cursar el primer grado de preescolar, el primer grado de primaria y el primer grado de secundaria en el 2023 y 2024. ¿Qué va a ser segundo y tercero de preescolar? ¿Qué va a ser segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria? ¿Y qué va a ser segundo y tercero de secundaria? Van a seguir manejando los mismos programas de antes, ¿de acuerdo? Sin embargo, si eso fuera tal cual está establecido aquí, ¿por qué los maestros de segundo y tercero de preescolar, de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y de segundo, tercero y secundaria tendríamos que estar analizando todos estos contenidos? Me queda muy claro. Nos están dando a conocer para que nosotros podamos establecer un diálogo crítico propositivo de mejoramiento de esto y en algún momento podamos incluso trabajarlos en el próximo ciclo escolar. Recuerda que si tu autonomía profesional te lo permite, tienes también la autonomía curricular en tus manos y los programas sintéticos forman parte ya del currículo educativo nacional.
Por los libros de texto no te preocupes, siempre se pueden hacer adecuaciones y trabajar con los libros de texto gratuitos actuales y más adelante con los que se vayan formando de acuerdo con esa agrupación que ya se tiene para los nuevos libros de texto. De este mismo acuerdo, pero el artículo 5 te dice que son las autoridades educativas las que van a llevar a cabo la formación y actualización de las maestras y los maestros con relación al plan de estudio. ¿Cuándo? Te lo hice muy claro ya. Es decir, estamos trabajando de acuerdo con lo establecido, maestros, en determinado momento. Así que, maestros, maestras, vamos a aprovechar esta sesión, la cuarta sesión de nuestro Consejo Técnico Escolar, para conocer más a fondo los programas sintéticos, los contenidos que vienen en ellos, ¿de acuerdo? Establezcamos esa relación. Leamos muy bien los procesos de aprendizaje. Vamos a leerlos muy bien para saber, empezar a imaginar, entender qué deben de aprender nuestros chicos en cada grado y en cada fase. Y algo muy importante, por si te has dado cuenta, ya no vamos a manejar asignaturas, vamos a manejar campos formativos, lo cual nos hace pensar también en la idea de que nuestras estrategias al interior del aula deberán ser siempre con metodología de trabajo por proyectos, de las cuales también tenemos unos insumos muy buenos, aparte de que hay toda una gama de estos y una amplia información en lo que sería la red de redes utilizando la internet. Maestro, maestra, que tengas el mejor de los éxitos en esta cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar y que logres entender, comprender muy bien cómo está la estructura del campo formativo lenguajes y sobre todo empieces a formarte una idea de cómo vas a estar diseñando tu programa analítico. Te dejo en la descripción todos los enlaces necesarios, pero sobre todo para que accedas al material de las tarjetas, y también te voy a dejar esta presentación que me sirve para mostrarte lo que ha de hacerse, sobre todo porque al irla pasando hay ciertas cosas que por la cámara donde aparezco pues quedan ocultas, ¿sale? Que tengas éxito, lo repito y lo reitero una vez más, éxito, maestro, porque ahora la educación realmente nos las están poniendo en nuestras manos. Vamos a aprovechar esto que ahora nos dan, esta gran responsabilidad. Quedo a tus órdenes, como siempre.